Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a su programa Agenda Minera. Les da la más cordial bienvenida su amiga de siempre, Mary Cayalle, y precisamente también reciban el saludo de parte del ingeniero Oliverio Muñoz, presidente del capítulo de Ingeniería de Minas del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Y vamos a iniciar este programa también invitando a todos a que nos puedan ver a través de nuestras redes sociales oficiales del CIPSE de Lima, del capítulo de Minas, y también estamos en CIP a través del YouTube. Pues bien, el día de hoy vamos a conversar acerca de un tema muy interesante, la captación de datos en equipos de carguío y acarreo, precisamente con todo lo que estamos viviendo actualmente, la coyuntura, el tema de la digitalización, de la tecnología, ha acelerado los procesos y también los resultados. Entonces, para eso vamos a conversar con el ingeniero Carlos Alberto Soria Aguilar. Damos la más cordial bienvenida. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Gracias a ti, Mary, más bien por la invitación. Muy buenas tardes. Para que los ingenieros y el público puedan conocer un poco la larga trayectoria del ingeniero, pues es ingeniero de minas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un MBA en la Universidad de Piura y estudios de Business Intelligence en ESAM. Tiene experiencia de 20 años en el rubro minero y construcción, liderando equipos comerciales en empresas como Komatsu, Mining Corp, Epiroc y EXA, aplicando también un enfoque estratégico basado en mejora de productividad de las operaciones mineras, así como el manejo de datos para el logro de los objetivos. Ingeniero, y para hablar un poco acerca de todos los avances y las investigaciones que usted también ha realizado sobre el tema de la captación de datos, ¿nos podría indicar, y para iniciar esta entrevista, cómo ha avanzado y cuánto ha avanzado nuestro país, y yendo básicamente al sector minero, ¿no? En el proceso de captación de datos y la obtención de datos, precisamente? Sí, Mary, mira, el tema es bastante interesante porque en realidad hay dos realidades. En lo que es minería superficial, la captación de datos es muy intensiva, prácticamente está cubriendo muchas de las etapas de las operaciones, pero en el caso de minería subterránea, que es donde, digamos, he hecho mucho hincapié en cuanto a las aplicaciones, todavía está empezando a generarse y a desarrollarse, ¿no? La captación de datos es un proceso que todavía está entrando y todavía está en etapa de desarrollo en minería subterránea. Más o menos para hacernos una idea, con estadísticas que hay del mismo MINEM, en mediana minería, que es donde están la mayoría de minas subterráneas, en lo que es innovación y en lo que es investigación y desarrollo, el porcentaje asignado en tiempo de presupuesto no pasa del 25% en algunas compañías, ¿no? Entonces, minería subterránea es un área que todavía está en desarrollo, ¿no? Uh-huh. Y usted habló acerca de que no está muy desarrollado en el sector, en minería subterránea. Entonces, comparando un poco de repente con otros países, ¿en dónde ya se están viendo estos avances? Y de repente si también puede mencionar algunas empresas. Sí, por supuesto. Bueno, el caso más cercano es en Chile, Codelco, ¿no? Que inclusive tienen una unidad minera subterránea que tiene equipos que se operan de manera remota, desde las oficinas en Santiago o en Antofagasta, en la misma unidad minera, ¿no? En Europa y en otros países del mundo hay, sobre todo países del primer mundo como Australia, Suecia, Canadá, en donde hay muchos casos. Obviamente la minería de esos países en cuanto a dimensionamiento de operaciones es distinta a la realidad peruana. Son métodos de minado más masivo, entonces tienen mucho más, digamos, posibilidades de automatizar equipos en cuanto a que no tienen la limitante del tamaño de las secciones en las cuales se opera, ¿no? Entonces, esos países son los que principalmente están a la vanguardia en lo que se refiere al desarrollo de captación de datos en minería subterránea. En superficial están hace rato despegados, ¿no? Precisamente se hablaba esto también como parte de la minería del futuro, ¿no? Y algunos ingenieros precisaban que esta minería del futuro es relativa porque, a ver, vamos, está en el futuro, pero de repente para realidades como las nuestras, como Perú, o de repente Bolivia, Colombia, pero ya es una realidad en los países que usted ha mencionado, ¿no? Sí, en realidad, a ver,
alguien mencionaba con un poco de sarcasmo el tema de la digitalización y el tema de, en el caso de la minería subterránea, la captación de datos, era algo que veíamos a futuro, pero esta circunstancia que nos está ocurriendo a nivel mundial con la pandemia de COVID va a empujar a que de todas maneras empecemos a adoptar estos procesos de manera que se tomen otras tecnologías para poder salir adelante y mejorar la productividad, por ejemplo, y tener un mejor control de los costos de las operaciones, ¿no? Precisamente a eso iba mi pregunta, ingeniero, ¿no? Esta cuarentena que ha golpeado al planeta, a los sectores productivos, económicos y al sector minero, han estado en paralización por varias semanas y ahora están en el tema de la reactivación. Pero ¿qué tan, digamos, viendo los aspectos positivos, si es que se puede ver de alguna forma, cómo va a impulsar esto para que ahora el trabajo ya se hace de manera remota y el tema de la pandemia ha acelerado, ¿no?, la toma de decisiones y precisamente esto, ¿no?, al tema también de la captación de los datos? ¿Cuáles son los retos que usted ve que nuestro país tiene que enfrentar y cuáles son las alternativas de solución que le puede brindar este sistema? Yo creo que el principal reto es el tema de cómo las personas van a mostrar flexibilidad y van a mostrar hasta cierto punto rapidez en cuanto a transformar la manera como hacen las cosas, ¿no? Si bien, digamos, a nivel macro, las empresas pueden redefinir sus operaciones, esta redefinición, para que pueda darse de una manera adecuada y óptima, va a requerir que todos los profesionales que están involucrados sean suficientemente flexibles para también modificar la manera de hacer las cosas, y eso va a implicar probablemente mucha capacidad analítica, por ejemplo, mucho trabajo en equipo, tomar la responsabilidad de las cosas sin necesidad de estar constantemente en reuniones o preguntando cómo hacer las cosas. Una de las cosas que se va a requerir de todas maneras es de que el personal se involucre profundamente en este cambio, ¿no? No se puede realizar un cambio ni adoptar nuevas tecnologías o nuevos procesos si es que las personas que forman el equipo no están involucrados y no están empapados de la realidad que están enfrentando, ¿no? Uh-huh. Y precisamente sobre el tema de la captación de datos y las facilidades y los beneficios, ¿no?, de su aplicación, ¿qué nos podría usted explicar un poco más a profundidad acerca de repente, las utilidades, ¿no?, a corto plazo, dada la aplicación de este sistema? Sí, bueno, las aplicaciones en realidad son inmediatas. No sé si de repente te puedo mostrar de manera Sí, por rápida en favor. esta presentación. Uh-huh. eh, bueno, son varios casos, pero esto es un promedio, digamos, de los casos que he podido ver en, en el campo. Actualmente nosotros estamos enfrentando un panorama post-cuarentena que nos lleva a tener que las unidades mineras tienen 70 días de reducción en la producción. Eh, Va a haber muchos problemas con el personal en cuanto a que no podemos contar con todos por las diversas razones de ser población vulnerable, como por ejemplo, no solamente el tema de la edad, el tema de obesidad, el tema de enfermedades preexistentes, crónicas, que hacen que no tengamos el 100% de personal en campo trabajando como siempre se acostumbraba. El tema de los cambios en los protocolos de bioseguridad o de seguridad en general, eso va a incrementar los costos, es una inversión obviamente y hay que asumirlo. Y el tema de la restricción de visitas a mina no va a permitir, por ejemplo, de que personal más especializado pueda ir a la mina de manera tan, digamos, libre, entre comillas, como ahora tiene que hacerse, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que las empresas y en general tengan que pensar en recuperar la producción perdida, que es importantísimo eso. Están enfrentando un panorama en el cual tienen que mejorar la liquidez porque esa falta de producción ha mermado sus ingresos. Se está empezando a aplicar la solución inmediata de reducción de costos, con todo lo que ello implica. Y creo que también, en este caso, las empresas van a enfocarse también en el tema de incrementar productividad. Y justamente cuando hablamos de incrementar la productividad es cuando queremos revisar o debemos revisar cómo es el ciclo de la operación minera mecanizada. Como sabemos, tiene 8 pasos fundamentales que van desde la perforación, el de carga de explosivos, la voladura, ventilación, desatado, carguillo y acarreo, que es a donde vamos a apuntar hoy, el empernado y eventualmente también el shotcrete en las zonas donde lo requieran. ¿Qué ocurre? En el caso del carguillo y acarreo,
nosotros vemos que tenemos estos 5 puntos que son siempre un dolor de cabeza en general para equipos. Disponibilidad mecánica baja, baja utilización, obviamente por la baja confiabilidad que los equipos pueden tener, altos costos de mantenimiento, porque se trabaja con un mantenimiento netamente reactivo, una alta rotación de operadores, los operadores no son el centro de la operación, entonces están un poquito descuidados, y el tema de la frecuencia de parada, justamente como producto de un mantenimiento reactivo, ¿no? Eso tiene un impacto negativo en la productividad bastante fuerte, y eso nos lleva a nosotros a pensar qué alternativas de solución podemos tener, ¿no? Podemos adquirir equipos nuevos, podemos buscar nuevas tecnologías, podemos empezar a enfocarnos en una revisión constante de los procesos, o también podemos buscar maximizar la eficiencia. Cualquiera que sean las 4 alternativas que estoy mostrando actualmente, requieren de 3 elementos fundamentales. El operador, los equipos o la operación misma, los ingenieros que van a poner la manera de pensar, las soluciones, y obviamente pongo el icono de empresas que en realidad estamos hablando ahí no solamente de la operación minera, sino también inclusive de los proveedores que tienen que involucrarse en esta búsqueda de soluciones. Una de esas alternativas de solución, que es la que estamos comentando, es el tema de captación de datos, ¿no? El proceso de obtención y manejo de datos tiene estos pasos. No voy a ahondar mucho en eso. Voy a enfocarme netamente en cómo se hace de manera rápida y qué resultados se obtuvieron en campo. Hay que simplemente saber que tienes que saber qué es lo que quieres obtener, cómo lo vas a obtener, en dónde lo vas a guardar, cómo lo vas a revisar y finalmente qué esperas que te brinden esos datos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, en este caso, al ingeniero o al técnico mecánico que puede levantar o puede obtener información, por ejemplo, o datos, perdóname, de los consumos de repuestos, consumos de combustibles o fluidos en general que requiere el equipo. Tiene también acceso a los datos de orómetros, las ocurrencias con el equipo, si hay choques, si hay determinadas ocurrencias en general, la frecuencia de paradas de equipo, y por el otro lado tiene la información, por ejemplo, de los operadores, la temperatura ambiente, la temperatura del motor y la temperatura de los sistemas. Todos esos datos los recaba, en este caso, el mecánico, que es el caso que estamos viendo. Y el mecánico lo que hace simplemente es ingresar estos datos de manera diaria o por guardia a una base, en este caso a un formato que ya está previamente preparado. ¿Qué es lo que pasa con eso? Una vez que se tienen esos datos, y muy aparte de que la captación sea importante, este es un elemento clave, es el análisis de los datos, ¿no? Tenemos orómetros, costos de mantenimiento, distribución en operadores, y así cada uno de los 7 elementos que estamos viendo. Y lo que se hace simplemente es empezar a combinar desde el punto de vista de ingenieril, desde el punto de vista de la aplicación, qué elementos combinados pueden darme mayor información, pueden generar más información que sea útil. Por ejemplo, ¿qué pasa si revisamos la disponibilidad mecánica y la comparamos con los costos de mantenimiento? De esos, uniendo esas 2 variables, llegamos al punto en el cual decimos, oye, ¿estamos logrando producir las toneladas que necesitamos? ¿Cuál es la frecuencia de eventos que hay con la máquina? Y si a eso le agregamos la distribución de operadores, podemos de repente encontrar que los operadores, y de hecho eso pasó, necesitan una capacitación determinada. Igual, ¿qué pasa si comparamos o mezclamos los costos de mantenimiento y los analizamos junto con la distribución de operadores? ¿Cómo hacemos para que ambos juntos puedan tener una mayor disponibilidad y obviamente producir más? Y así, una serie de combinaciones de los datos que tenemos. Hasta este momento, si se dan cuenta, no estamos haciendo nada del otro mundo. Son datos que se pueden conseguir de manera manual. Es un tema nada más de ordenarse. Y con esto podemos generar información bastante útil. Esa información sigue este proceso. No voy a ahondar en el tema. Voy a enfocarme más en los resultados que hemos obtenido. Pero la idea es que el técnico recolecta la información generada por el equipo. Estos datos, perdón, hablo de datos en este instante, son auditados y preparados, son analizados, con ellos se genera información. El análisis de la información no solo involucra a los ingenieros, sino también al técnico que está en la mina, y se genera ya no solo información, sino conocimiento. Es decir, el técnico y los ingenieros que analizan la información finalmente llegan a encontrar información que es útil para poder aplicar en la operación diaria, de manera que se pueden obtener, por ejemplo,
cuánto necesitamos invertir en los operadores, cuánto necesitamos o qué frontera o qué horizonte vamos a tener para reducción de costos en mantenimiento, ¿no? ¿Y qué resultados obtuvimos con esto? La disponibilidad mecánica, y esos son resultados que aparecieron te hablo, 2 meses como máximo. O sea, ya a partir del primer mes ya estábamos obteniendo resultados parciales, pero en el segundo y tercer mes los resultados se daban. Disponibilidad mecánica, que en el caso más extremo estaba en 50-55%, logramos elevarlo en promedio a 92%. En el caso de porcentaje de utilización, dado que los clientes, o en este caso las operaciones, tenían baja disponibilidad, por tanto tenían un bajo porcentaje de utilización porque no confiaban en las máquinas, ni siquiera las programaban. Ese porcentaje subió a 70%, tenían una mayor vida útil de componentes y equipos. La relación operador-mecánico mejoró de manera dramática, es decir, el operador y el mecánico hablaban un lenguaje adecuado, la interacción entre ellos era muy proactiva, buscando soluciones más que buscar culpables, los costos en general se redujeron y el manejo logístico también mejoró de manera sustancial. Ya no solo era un tema de tomar estadísticas de qué se consumió el mes pasado y con eso pensar cuánto se va a consumir. Ingresaba el conocimiento de los planners, ingresaba el conocimiento del técnico en la mina para poder mejorar esos números y tener números más adecuados. Se logró mejorar en promedio un 30% la productividad en los casos que estuvimos aplicando, en este caso, la captación y manejo de datos. Ingeniero, perdón, ¿y cuánto tiempo demoró todo este proceso para obtener el 30% de resultados? Te hablo de 3 meses, no más allá. Si se hace de manera disciplinada, buscando que el técnico muestre la proactividad adecuada y el manejo del equipo, hablo del equipo como team, como personas, trabaja de manera adecuada, 3 meses como máximo y ya empiezas a ver resultados del 30%, porque en realidad a partir del día 30 o el día 60 ya estás empezando a ver que hay una mejora en la productividad. Hay un gap, obviamente, que requiere, por ejemplo, que mejores tu distribución de repuestos, por ejemplo, que hayan modificaciones en la frecuencia de mantenimientos y que obviamente haya una coordinación de la operación con quienes van a participar directamente en el proceso, ¿no? Pero, te hablo, en 90 días logramos encontrar o logramos estos números que estoy mostrando. Correcto. Ingeniero, ¿y qué tan complicado y costoso puede ser implementar un sistema de captación de datos? ¿Cuánto tiempo se demora? El tiempo es variable. En el mejor de los casos necesitamos en total 30 días a lo más. Era un tema de que en este caso los técnicos supieran qué hacer, tener los formatos listos y que el proceso de captación se empiece a dar, ¿no? Nada más. En realidad, en el lapso de 30 días ya teníamos datos constantemente ingresando a la base, ¿no? A los formatos. ¿Y a nivel de costo-beneficio? Es bastante alto. Más o menos para que te hagas una idea, acá por ejemplo puedes ver que las herramientas que se utilizaron son las que tenemos en oficina o las que tienen los técnicos en la mina. No hay mayor inversión. Estamos usando la hoja de cálculo que siempre usamos, una libretita de apuntes si es que no pueden anotarlo en otro tema, el celular, la computadora, la comunicación se hace vía WhatsApp y se usa el email que tienen los técnicos, inclusive hasta personal si quieres. Y lo único que necesitamos, y lo más importante es esto, la actitud, capacidad analítica, el trabajo en equipo y que todo el equipo esté mentalizado en un enfoque en resultados. Como me dices tú, el costo-beneficio es bastante alto, más son los beneficios. Costo mayor no existe, más allá de lo que te estoy mostrando, por ejemplo, en este instante en la diapositiva, ¿no? ¿Qué resultados obtuvimos? Como les mencionaba, la relación operador-mecánico mejoró enormemente, la logística fue mucho más adecuada, ya no habían roturas de stock, ya no había inventario sin movimiento o sin rotación. Los resultados respecto al tema de, por ejemplo, control de los componentes. Esta es una foto, por ejemplo, que se toma para ir verificando el tema del desgaste de la cuchara. Eso es a raíz de revisar cómo están operando en este caso, los operadores de los equipos. Acá vemos una capacitación que se dio a los operadores, por ejemplo, y a los mecánicos también, en base al análisis que se hizo. Y una de las cosas más importantes, y con esto cierro, es el tema de logramos encontrar una relación, eso varía dependiendo de cada unidad, el nivel de productividad que podemos obtener con la variación de la disponibilidad mecánica. Es decir, podemos simular
cuánto va a golpear la productividad cada punto porcentual de disponibilidad mecánica que podamos excedernos o que podamos reducir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una disponibilidad mecánica de 85%, que es el estándar que se maneja en el nivel de servicio técnico en general en minería subterránea, el impacto en la productividad es mínimo. Estamos hablando más o menos de 1.5 o 2%, pero si empezamos a bajar en la disponibilidad, vemos, por ejemplo, que para el caso de análisis, que una disponibilidad mecánica de 75% afecta en 20% la productividad, en este caso de la operación en la cual se hizo el trabajo, ¿no? Y cuando hablamos ya de 60% o menos, fíjate que la productividad cae, pero de manera dramática, ¿no? Ya estamos hablando de un 50% que se deja de producir. Y acá no hablamos únicamente del tema del costo, ¿no? Yo creo que el enfoque no debe ir solamente al tema de cuánto me está costando y cuánto estoy dejando de invertir o de meter plata para que la operación produzca. Estamos hablando también de las oportunidades que aparecen para poder incrementar tu nivel de producción. Si antes hacías 10, con un nivel adecuado de captación de datos que te permita a ti tener un mayor control de la operación, tú puedes tomar decisiones de manera de que ese 10 se convierta en 11, 12 o hasta 13, que es lo que alcanzamos nosotros, ¿no? En este caso. Perfecto, perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Muy interesante el tema realmente y pues agradecemos tu disponibilidad y tiempo para compartir con todos los ingenieros colegiados y la comunidad este importante tema y los avances, ¿no?, que ayudan a que las empresas sean más productivas. Por favor, tus despedidas. Sí, no, agradezco al Colegio de Ingenieros por la invitación, a ti, Meli, por haberme contactado y a todo el equipo que tienen ahora. Nada, yo creo que este tema es muy importante, yo creo que es una solución prácticamente inmediata para la situación que estamos viviendo, así que lo que se espera es de que esto sea ya, esperamos que sea el estándar en muchas operaciones mineras, ¿no? Te agradezco nuevamente la invitación. Perfecto, muchísimas gracias. Pues estuvimos con el ingeniero Carlos Soria Aguilar, director de la empresa MMC Inversiones SRL. Pues bien, amigos, conmigo será hasta una próxima emisión. Por favor, cuídense mucho, respeten las reglas y seamos muy disciplinados, que eso es muy importante para todos. Que tengan una muy buena tarde. Hasta pronto.